actividades que están programadas. Daniela, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Leo, y bueno, un saludo para toda la audiencia y como siempre, bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, Daniela, en realidad la invitación y la cuestión venía de la mano a este centenario, en el marco del centenario del nacimiento de María Esther de Miguel y las actividades que se van a realizar. Bueno, vos venís trabajando desde hace muchísimo tiempo, hemos hablado infinidad de veces sobre la vida, obra y arte de María Esther de Miguel. Pero antes de meternos en eso y las actividades que se van a desarrollar o que van a dar el puntapié inicial el próximo viernes, bueno, Día del Libro, Día Internacional del Libro. Sí, en realidad comenzó allá lejos hace tiempo con el Día del Idioma, por el nacimiento de Cervantes, por Shakespeare, por Garcilaso, y después se llevó a Día Internacional del Libro. Y bueno, justo también es una fecha muy significativa porque entre mañana o pasado ya comienza la Feria Internacional del Libro, así que siempre son fechas que se juntan para celebrar, bueno, y para hablar sobre tantas cosas, justo que estábamos conversando en off en estos tiempos que corren, ¿no? Sí, es un libro que ha sido tan, que sigue teniendo su mística, su cosa maravillosa, y que lamentablemente las generaciones, la mía, la que me ha seguido a mí, lo hemos ido dejando de lado. Incluso muchas veces impulsados por políticas, ¿no? Que también han dejado el libro muy de lado. ¿Cómo ves vos esa situación tan amante de los libros, tan apasionada de los libros, de que hoy quizás se use tan poco el libro como lo conocemos, ¿no? Todos optemos por la frialdad de la pantalla. Bueno, casualmente ayer estaba viendo una nota en las redes, ¿no? Donde se decía los porcentajes que han bajado de venta de los libros y las librerías pequeñas que terminan cerrando. Es decir, librería propia de libro le cuesta mucho subsistir si no tiene algo más, como un barcito, un café, algo más para ofrecer, cuesta muchísimo. Y bueno, no hay otra relación que pensar en el costo de un libro. Hoy un libro mínimamente arranca de 20.000 pesos para arriba. Y bueno, si pensamos en los ingresos, en lo que significa comprar un libro de 40.000 pesos con lo que significa ganar 100.000 pesos, bueno, ahí tenemos ya una relación estrictamente económica. En vez de ser un objeto cultural como derecho al arte que tenemos que tener todos, termina convirtiéndose en algo de lujo. Eso por un lado. Y después por el otro, la realidad que tenemos atravesada de múltiples cosas que cooptan la atención, cada vez más, y eso nos ha ido alejando de el libro que requiere detenimiento, requiere pausa, requiere silencio, requiere alejarse del resto y estar con uno mismo. Viste que hoy es re difícil estar con uno mismo porque estamos todo el tiempo interactuando con las redes y con un montón de cosas que nos generan, además de consumo, mucha ansiedad. Vos sabés que ayer esto que decís, días atrás hablaba con alguien de lo que uno ve como la maravilla de la inteligencia artificial, ¿no? Los que apenas lo manejamos, el ChatGPT y estas cuestiones puntuales. Y estaba con un amigo hablando de estas cuestiones, incluso en una cuestión totalmente lúdica y placentera, estábamos tomando una cerveza, así que te imaginas por dónde pasaba la seriedad de los temas. Y me dice, no, es impresionante, ¿vos sabés que me leí 3 libros? Dice, en un día. ¿Cómo 3 libros en un día? Claro, dice, porque bueno, le ponía los títulos que me hicieran resumen de las ideas generales, lo que uno conocía en la primaria como el inicio no debe ser base, y más o menos dice, sé lo que dicen los 3 libros. Y claro, y después te pones a pensar y decís, claro, ¿quién va a agarrar un libro? Si agarrara la pantalla le decía hacer un resumen de el libro de María Esther de Miguel, y automáticamente lo tenés en 4 carillas. Claro, lo que pasa que de la mano de eso está la cuestión esta del no me gusta leer, ¿no es cierto? Bueno, necesito saber de qué trata el libro, le pido esto y me lo va a traer enseguida. Pero mirá, me estaba acordando de aquella entrevista que vos le hiciste a María Esther de Miguel y ella decía, la gente tiene que aprender a que también puede ser feliz leyendo, a que también va a aprender un montón de cosas leyendo, a que también va a mejorar la ortografía, va a mejorar su fluidez de comprensión, va a mejorar un montón de cosas, pero sobre todo que puede ser feliz en ese rato de detenimiento. Y eso es lo que no hay ahora. Todo tiene que ser... Pensar. Yo creo que se ejercita a partir de la lectura del libro en sí y lamentablemente lo tecnológico, la
las redes, la inteligencia artificial nos lo han sacado. Yo lo noto mucho incluso con los chicos. Yo tengo una nena que está terminando la primaria y te das cuenta que no es por una falta de inteligencia o de perspicacia o lo que sea, sino que simplemente están en una cuestión de costo-resultado si uno lo lleva a la economía. Exacto, y siempre para afuera, Leo, siempre para afuera. Viste que estar con uno mismo es bastante difícil. Es un ejercicio, ponerte a pensar y a reflexionar. Y eso es a lo que nos llevan estos tiempos actuales, la tecnología. Y bueno, y después así, digamos, es más fácil manipularnos con otro tipo de cosas. Siempre para afuera, estar para adentro y es más difícil, hay que aprender, hay que ejercitarse. Viste que otra de las cosas que la gente dice, ay, pero no, viste que no hay nada para hacer, no te ofrecen nada. Y yo pienso todo lo contrario. Un aburrimiento crónico. A mí no me gusta que me organicen mi tiempo libre, me gusta organizármelo yo, ¿no? Bueno, es un poco... Por lo menos yo me conformo con este espacio, fíjate que estamos teniendo con vos, de que podamos conversar sobre el tema y así con cada uno de nuestros pequeños círculos, vos con tu niña, nosotros con los chicos en el colegio. Bueno, es un ejercicio que hay que empezar a hacerlo. Y es una forma de mantener estas cuestiones. Bueno, Daniela, el viernes está en el puntapié inicial, hay que hablar porque el primer título de la serie María Esther de Miguel, Los que comimos a Solís, en el marco del centenario del nacimiento. Muchísimo tiempo venís trabajando con María Esther. Imagino que cuando te sentás en tu casa, te acostás a la noche, es como que María Esther te acompaña, de tanto que la has leído, la has investigado. ¿Qué sentís en estos momentos cuando se acercan estos momentos previos a este puntapié inicial de algo que incluso ya venís trabajando, como te decía, hace mucho tiempo? Ya el año pasado me acuerdo que una vez me dijiste en la tela, mirá que el año que viene vamos a hacer un montón de actividades. Bueno, arrancaron. La verdad que sí, y en esto que vos me preguntás, ¿qué siento? La verdad que muchísima alegría, porque si bien hace mucho tiempo que yo vengo trabajando con esto, hay algunas cosas que parecen darse en momentos en los que uno no hubiera esperado. Porque esto ocurre a partir de que el año pasado, en diciembre, nos enteramos que el contrato de publicación que tenía María Esther de Miguel con Planeta venció. Y Pensar Planeta es un monstruo, son dos grandes grupos en el país que es Planeta y Penguin, son los dos grandes monstruos que mueven la edición de los autores. Y vos sabés que cuando me enteré de eso me quedé como en silencio, porque de pronto, viste que uno siempre está luchando contra un enemigo y de repente se terminó el enemigo y dice, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos toda la libertad del mundo. Bueno, y entonces ahí fue cuando nos juntamos con Nicolás Derches de la editorial Oyenden y comenzamos a conversar qué tal si se puede llevar adelante la edición de la obra completa y bueno, y ahí a conversar con sus herederos en materia de derechos de autor. Todo ese trabajo fue entre diciembre, enero, febrero, marzo y bueno, la idea era llegar antes de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con el primer título publicado. Así que vivimos muchísimos momentos de intensidad, ¿viste? De conversar, de programar, de organizar, bueno, de conversar con cada uno de sus herederos que estuvieron sumamente dispuestos, se alegraron muchísimo, porque lo que pasa con los autores que han fallecido, para las editoriales comerciales ya no es algo vendible, ya no es algo que esté en vidriera, ¿viste? Y para nosotros, los entrerrianos, es algo en calidad de homenaje, en calidad de necesario, en calidad de que qué importante que cuando vamos a buscar un autor entrerriano nuevamente esté disponible. Así que se dio todo fue un constante fluir, así que y que ya esté materializado el libro, ya lo vimos el fin de semana, este fin de semana largo. Vos decís, pero parece que nos hubiera salido tan fácil, y cuando mirás hacia atrás te das cuenta que no, que fueron una cantidad de años. Así que estamos súper contentos, yo estoy muy contenta, muy agradecida con la vida y con esto de que perseverando las cosas se alcanzan. Daniela, cuando uno pasa tanto tiempo en un lugar o en un tema o en una cuestión, da la sensación, el famoso lo conozco al dedillo. Yo siempre tengo una frase de un lugar puntual que siempre digo, conozco cuánto calza de alpargata cada uno, digo puntualmente sobre un lugar al cual por ahí pertenezco. Pero siempre pasa que algunas cosas te sorprenden. Vos creés que te las sabés todas o que conocés todo. ¿Te sigue pasando con María Esther de Miguel de encontrarte con algo, con lo que sea, y te sigue sorprendiendo? Sí, porque como vos decís, sí,
yo siento que un montón de cosas... Que ni siquiera es egocéntrico el pensamiento. No, que he ido creciendo con ese tema que vas llevando constantemente, como te pasará a vos con el fútbol, por ejemplo, ¿no? Yo sé que hay un montón de bagaje que ya lo tengo incorporado, pero lo otro que me pasa es que a mí me alegra enormemente y me emociona que otras personas, otros actores estén haciendo lo mismo, con otros autores, pero que vivieron y compartieron la misma época. Entonces, por citarte un caso, ¿no? Algo de lo que voy a hablar el viernes, que es uno de los tantos amigos de María Esther de Miguel, Antonio Di Benedetto, que era de Mendoza. Y que Antonio Di Benedetto fue secuestrado el mismo día, y fue una cosa muy extraña, el mismo día del golpe militar. El 24 de marzo de 1976, ese el mismo día fue secuestrado. Eran amigos con María Esther de Miguel desde el minuto cero, desde el año 60, en que María Esther ya estaba en Buenos Aires. Podemos ver sus intercambios familiares amistosos, cargados de mucha emotividad. Todo lo que pasó en ese periodo que estuvo detenido, torturado, y hasta que lo liberaron y que salió con varias secuelas, todo eso no se sabía. Y casualmente, gracias a otra recuperación, a otro investigador, se publica, se llama Diario de una agonía, que es todo el periodo que lo detienen, que está detenido, que está torturado, que lo liberan, y los amigos que en ese momento seguían presentando notas para su liberación. Y entonces, en ese trabajo, a mí me llenó de emoción encontrar que, por supuesto, ahí dentro de esos amigos estaba María Esther. Entonces, son cosas que en la profundidad de los que nos encanta tanto buscar pequeños datos, que son un renglón a veces, Sí. pero que son de una... Pero que completan una cosa... que completan algo, muchas veces lo que vos sospechabas y te lo completan. Entonces, en ese sentido, en estos últimos años, yo he tenido muchísimas de esas satisfacciones de que gracias al trabajo de otros se completa la ronda. Así que, y no pierdo la esperanza, por ejemplo, hay algo que a mí me quedó en el tintero, y es que pueda revisar, ingresar a mirar el archivo de las Paulinas de la obra Cardenal Ferrari, que está cerrado en Buenos Aires, es un departamento que está cerrado, la congregación cerró hace muchos años, solo queda una responsable viva. Bueno, ¿viste? O sea que quedan cosas. Daniela, esto que va a comenzar el viernes aquí en la ciudad de La Roque tiene varias postas a lo largo de este año. Así es. Podemos decir que esta es como la manera de inaugurar el acto en forma compartida entre la editorial Ollendén de Nicolás Darchés de Gualeguaychú y la municipalidad que nos acompaña desde la Casa Museo Latera. Esta va a ser la primera presentación, pero no nos olvidemos que la obra de María Esther se compone de 18 títulos, así que se van a ir publicando a razón de 3 por año. Creemos que el segundo paso va a ser julio-agosto, y el final lo dejamos para el día de su cumpleaños, el 1 de noviembre. Así que estas serían como los tres grandes momentos de que los libros, se vayan sumando a la mesa. Y bueno, justo comienza la Feria Internacional del Libro. La editorial de Entre Ríos abrió las puertas para que las editoriales independientes puedan vender sus libros, cosa que no venía ocurriendo. ¿Van a estar ahí? Así que van a estar ahí. Es una hermosa manera de estar en La Roque y en Buenos Aires al mismo tiempo. Daniela, nosotros estamos hablando y más o menos, ni hablar vos, pero uno entiende de lo que estamos hablando, ¿no? Pero quien nos está escuchando y que sabe que María Esther de Miguel, una escritora larroquense, multipremiada, que donó la casa en un momento puntual aquí para la comunidad de La Roque, que hay gente que hace investigaciones sobre el tema y no mucho más. ¿Con qué se pueden encontrar si se acercan el viernes a las 5 de la tarde a la Casa Museo Latera? Bueno, sí, como vos decís, por ahí se habla muchísimo de María Esther de Miguel, nunca tanto lo necesario para darle valor a lo nuestro, porque nosotros somos de darle valor a lo que está más lejos, nos pasa a todos, no a lo que tenemos aquí, o a veces le empezamos a dar valor cuando ya no está, cuando lo perdimos. Y la verdad es que los cuentos de este primer libro, que se publicó en 1965, una joven María Esther de 40 años por ese entonces, reúne un grupo selecto de 12 relatos que tienen mucho que ver, Leo, con nuestra infancia. Tienen muchísimo que ver con ese La Roque que ya hace 30 años cambió. Yo voy a cumplir 50.
Y en estos últimos 30 años lo que ha cambiado el Larroque es impresionante, desde el ingreso a cómo eran las casas, a cómo se ha ido modificando el estilo de construcción, la fisonomía de la ciudad. Esos terrenos llenos de yuyos, la siesta, el silencio, el sol fuerte, la chicharra, la manera de hablar también de la gente. Los gurises jugando la pelota a la calle. Exacto. Ya no los vemos. Exacto. Y todos los prejuicios que había en aquellas épocas, que venían del siglo anterior, están muy presentes en los cuentos de María Esther. Entonces es como volverte sobre lo nuestro, sobre un tiempo que parece que pasó hace mucho, pero no hace tanto, ¿no? Hace poquito. Y la verdad que la característica que tiene María Esther de Miguel en los cuentos es que a vos te da la sensación que los personajes están conversando así de simple como lo estamos haciendo vos y yo ahora. La particularidad es esa, el texto que refleja la voz hablada, la charla de aquel entonces. Que parece ser lisa y llana y sin embargo tiene todos los adornos del lenguaje. Los matices, las indirectas, lo que estaba preestablecido y que todos dábamos porque las cosas eran así, por ejemplo, ¿no? María Esther de Miguel se mete con un montón de temas en esos cuentos. Tenés la casa grande, que se mete con lo que hoy llamamos la trata, ¿sí? Se mete con la casa grande, se mete... cosas también, Daniela, que cuando uno se encuentra con este tipo de obras, también lo chocan muchas veces en la realidad, porque dicen, mirá qué cosas teníamos preestablecidas o adoptadas como que estaban bien, que eran lógicas, que eran sanas, y quizás con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no. Entonces muchas veces hay que retrotraerse incluso hacia ese punto que se escribió el libro, entender esa era la historia, ese era el momento, esas eran las ideas predominantes para muchas veces entender el libro. Y está muy bueno para pensar en retrospectiva muchas veces. Por supuesto, porque nos ayudan a reflexionar sobre lo que nos pasa hoy. Hoy decíamos, bueno, creemos que hay temas que ya habían sido superados y resulta que en algunas cosas pareciera que no tanto. Entonces, qué importante es volver a leer estas cosas que, como vos bien decís, sí, en Larroque había casa de citas y parecía que estaba bien que así ocurriera, ¿no? ¿Cuántas cosas? Lo mismo, el tratamiento hacia alguna persona que tuviera alguna dificultad, la creatividad de los niños, la inocencia de los niños y la crudeza de los niños. Hay dos cuentos en ese sentido, uno es el Villi Villi y el otro es con las botitas puestas, que son muy crudos, de una gran ingenuidad, de una gran ternura también. El Villi Villi es el que conversaban al lado del motor de la fábrica. Exacto, con esa persona que supuestamente era sordomuda, ¿no? La capacidad de trascender que tiene la literatura, y en ese sentido es ahí a donde nos lleva a reflexionar, a estar con uno mismo y con esos grandes enigmas de la vida que todos tenemos adentro. Y que siempre vamos a seguir teniéndolos porque nunca lo vamos a terminar de resolver. Así es, pero bueno, la literatura nos ayuda un montón, por eso es tan bueno poder inculcar el gusto por la lectura y no por querer saber de qué se trata un libro. Si vos querés saber de qué se trata, y bueno, lo buscás 2 renglones o podés mirar la peli si está la peli. Esto es lo que decíamos hoy cuando yo te planteaba esto de que pero que lamentablemente pasa, que muchos dicen, bueno, yo me la quiero dar de que he leído un montón de libros y sé los argumentos. Lo que no sé es la forma en la cual se desarrolló la trama y de qué manera desembocó en ese final. Bueno, Daniela, entonces reiteramos la invitación, viernes 5 de la tarde, Casa Museo Latera, todos invitados para el puntapié inicial de esta patriada que venía haciendo hace muchos años y que en el marco del centenario del nacimiento de María Esther de Miguel va a tener su comienzo. Esto es, para que quede claro y nadie lo tome mal, es una cuestión privada, ¿no? Sí, porque en realidad lo organiza la editorial Ollendén, como cualquier editorial, ¿no? Sí, sí. Que hace lo que pasa que acá nos resulta cercano porque, bueno, es un trabajo medio detrás de escena en el que el motor está aquí en Larroque porque, bueno, la Casa Museo está aquí, los herederos o parte de los familiares están aquí, pero lo organizó Ollendén y, por supuesto, al ser en un lugar municipal nos acompaña la MUNI, que no vamos a contar todo lo que va a haber el viernes, pero también hay algunas otras sorpresitas en este sentido, y lo que tenemos que decir es que es a las 5 de la tarde tratando lo más posible de que el clima nos acompañe y se pueda hacer en ese escenario que es precioso y que es su casa. De lo contrario, si llega a llover, no se suspende y nos vamos al Salón Paoli. Bien, la entrada libre y gratuita. Libre y gratuita, no es un acto demasiado largo, como máximo, entre que nos ponemos a charlar, compramos el libro y compartimos un brindis, será 1 hora, así que es un... Raro porque la gente que va a estos lugares no es de charlar mucho.
A veces es más el después, ¿viste? Bueno, pero el acto protocolar en sí, el contar esto, el dar a conocer, sobre todo los pasos que hay detrás, que por ahí viste que siempre cuando algo sale a la luz, vos decís, qué fantástico esto, pero resulta que detrás había un montón de cosas. Como se dice, está la verdadera historia, la bola Exacto. mágica muchas veces. Exacto, así que bueno, invitamos a toda la gente que nos quiera acompañar y a celebrar lo nuestro, a reconocer lo nuestro, a darle valor. Y bueno, los esperamos. Y aprovecho porque yo estoy en medio de mi jornada laboral, me dieron un permisito para venir acá, así que le mando un saludo al rector, a Pedro del Viroé, y a mis compañeros de trabajo, a Paola, a Facundo, a Adrián, Ingrid, bueno, y a quien más esté por ahí cerquita en este momento, porque me dijeron, te vamos a escuchar con la condición de que nos mandes saludos. Bueno, muchísimas gracias. Daniela, un cariño especial, que sabes que te tengo, el mayor de los éxitos para el viernes, vamos a hacer lo posible por estar ahí acompañándote y bueno, nada, que sea lo mejor y que se pasen los nervios los días rápidos y que llegue el viernes. Bueno, muchas gracias Leo y muchas gracias por el espacio como siempre.